Por suerte o por desgracia, no son pocos los temas en los que desde la izquierda no conseguimos tener las ideas tan claras o un mensaje tan claro y uniforme como los que tiene la derecha. Pero en pocos está tan presente el tabú y el miedo a la respuesta precisamente del conservadurismo como al hablar de sexualidad. Esto ha sido así tradicionalmente, no es algo nuevo, pero sí que nos encontramos ahora con nuevas realidades, el tema del acceso ultra universal a la pornografía, también el puritanismo que viene de Estados Unidos y cómo afecta a las redes sociales en las que nos movemos, también a la industria del entretenimiento. Y bueno, nos encontramos ante un bloqueo en el que muchas veces no sabemos qué opinar, cómo opinar o siquiera si opinar si no tenemos muy claro lo que vamos a decir. No es que aspiremos a romper este bloqueo en el programa de hoy, pero sí que querríamos navegar un poco por todos estos aspectos, por nuestras contradicciones también, que me parece que van a ser muchas, y bueno, pues intentar buscar aquello que tenemos claro, lo que nos genera dudas, querremos hablarlo y debatirlo y ver a dónde llegamos, sin intentar caer en un pragmatismo o en unas ideas ultra claras que no tenemos, nos vamos a engañar. Queremos descubrirlas en el programa de hoy y ver a dónde llegamos, como decía. Algo que yo creo que sí tenemos claro es que no queremos que sea la ultraderecha quien maneje estas ideas, quien lance esos mensajes tan claros que sigue lanzando y seguirá lanzando, y que decida cómo se manejan temas como la educación sexual. Creo que ahí sí que vamos a coincidir en su necesidad. No sé si vamos a llegar a un acuerdo sobre cómo organizarla, pero desde luego que no queremos que el modelo lo decida esta gente, como ya deciden tantísimas cosas, y que en general queremos poder hablar de sexualidad sin esos tabúes que nos impone esta jarcia. Así que ahí vamos. A mí sí me hace que lo primero que habría que dejar claro, asuntando de esta cuestión, y también cuando lo que se transmite, ¿no?, desde la industria del porno, es que es ficción. Porque un problema que existe es que está llenando el vacío de educación sexual y el chavalirío está tomándolo un poco como documental y no como la fantasía que es, ¿no? Lo primero que hay que transmitir es que es pura ficción, pura fantasía. Hay un problema derivado de esto, de que está llenando un vacío que debería transmitirse en la educación formal y en la informal. Yo no sé, yo la educación sexual estaba pensando en antes cómo la adquiríamos en el instituto, y esto aprendí poquísimo. Casi que lo más como tampoco tengo hermanos mayores y tampoco me prestó jamás hablar esto con mis padres, la mi educación sexual vino de un vestuario de fútbol, porque claro, yo era juvenil y entrenaba y jugaba con gente casada, ¿no? Y bueno, quieras que no, ahí aprendes mucho. Pero también pienso que estoy muy fuera de la realidad de Aguaño, que Internet cambió. También digo, como estábamos parando, vais a contar, ya lo cuento yo, cómo llegué la primera vuelta al porno. Si me que estábamos en colegio y vino un día un collazo, bueno, si me que don Jesús no escuche este podcast, y oye, que atopé una cinta de porno de mi padre y que demos los collazos para ir a verla. Que ahora que estaba pensando, me acuerdo del título de la película, que era La japonesa insaciable. Y estaba pensando, pues estoy improvisando, que era un making of en realidad, o sea, era película, pero era también cómo se hacía la película. Y este fue mi primer acercamiento al porno, pero claro, era topar una cinta VHS. La diferencia con cómo Aguaño, la mozandá, llega al porno, que lo tiene al alcance de un clic, es tremenda, ¿no? Entonces, tampoco las soluciones o la muestra de experiencia quizá generacional sirva para la realidad de Aguaño. Para lo que sí sirve igual es para entenderla, o sea, para hacer la comparación y entender la diferencia. En mi caso, mi contacto con el porno es que recuerdo que fue el Canal Plus codificado de... Mítico. Claro, Mítico, viernes por la noche, codificado, intentando interpretar o ver lo que podía sacar de aquellas imágenes. Y eso ya ahora, desde edades muy tempranas, pues tienen acceso muy fácil y sin ningún tipo de control, ¿no?, a lo que buscan en Internet. Y creo que la palabra clave es lo que has dicho, que la pornografía es ficción y no tenemos que pedir a la pornografía que haga la educación sexual, porque no tiene nada que ver. Lo que pasa que el problema es que sí que está haciendo esa educación sexual. Y también es una cosa, o sea, yo cuando me he puesto a pensarlo, es una cosa increíble, porque
No digo que sea suficiente y queda mucho por mejorar y hacer, pero ahora hay más educación sexual que nunca en los colegios y en los institutos. Esto antes no existía. Y hay más educación que nunca y al mismo tiempo también los chavales se educan mediante el porno más que nunca. Y claro, decía que no se le puede pedir al porno que sea educación sexual porque difícilmente en el porno vas a encontrar que se hable del uso de condón, que se hable de consentimiento o que existan relaciones de poder igualitarias, de los límites, de muchas cosas que sí que creemos que se tienen que dar en la educación sexual y que por supuesto normalmente no se ven en el porno o en el porno mainstream, vamos a decir, ¿no? El problema de que sea ficción es que, claro, por lo general, la ficción tiende a representar o a querer representar una realidad. Y cuando vemos una película, quitando que sea igual, pues un género fantástico o similar, entendemos que está intentando contar una historia que es de realidad y creo que ahí está la confusión y el problema que genera esto, que el porno no te dice que es ficción. Es decir, los chavales llegan a ello entendiendo que esa ficción refleja una realidad, así que entenderán que hay unos códigos y algunas cosas que son fantasiosas, pero sí que asumen que eso es un reflejo de la realidad. O sea, no dicen, bueno, sí, sé que está grabado, sé que son actores, pero igual que cuando veo una película, pues un drama o un thriller, me está contando una historia que podría pasar en el mundo real. Creo que ahí está el principal choque de que esta sea la única información que les llega. No solo que sea ficción, sino que desconozcan que está generalmente muy alejada de la realidad. Esto sería un consenso y una solución, lo de que parece que es un consenso político, lo de prohibir el acceso al porno a los menores de edad y así que no haga esa función, ese aquel educativo, sería una... Bueno, después hablamos de si es viable, pero como digamos que también movemos mucho en la tensión de lo ideal y luego lo que se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo en que los menores no deberían tener acceso al porno? También con la complejidad que conlleva definir lo que es porno, lo que es erótico. Y con la complejidad que lleva muchas veces definir edades, como lo de menores, no sé si estamos hablando de 18 años. Bueno, o sea, quiero que eso igual es discutible, pero la idea de separar totalmente educación sexual y pornografía, yo creo que sí. Claro, pero separarlo desde luego, pero... O separarlo, o no sé si es la palabra separarlo, sí, pero que el porno no es educación sexual. Claro, pero joder, es que pasa un poco como pasan en ciertos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En el que me voy a una comparativa un poco extrema, pero a ver si me entiendo. El tema de la violencia súper explícita, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más fácil mostrar violencia explícita en televisión que mostrar un desnudo, que es un poco a lo que estamos viendo en Europa también. Entonces, vale, vamos a prohibir el porno a los chavales, que yo sí que creo que hay ciertas edades a las que no se debería acceder a ello, pero no sé cómo, honestamente. Pero les vamos a prohibir el porno, pero les vamos a prohibir que puedan ver películas explícitas, les vamos a pedir que puedan acceder a un videojuego que pone claramente más 18, pero los padres ignoran completamente ese código y se lo compran, que pedimos el DNI en la tienda, pedimos el DNI al ver la tele. Es que, claro, cuando llegamos a la barrera de cómo gestionamos esto, la prohibición, aparte de que sea súper difícil de llevar a cabo... Pero sí que veía que las páginas web llamado porno ético, lo que llevaban por bandera era que filtraban, no sé si la mayoría de edad sexual, la verdad, a los 16 o a los 18, la mayoría de edad, digamos, legal de responsabilidad penal y demás. O sea, no sé cuál es el criterio de si son 16 o 18. Y la otra pregunta importantísima es lo otro que has dicho, ¿qué es porno? Y claro, eso también es otro... Pero bueno, eso es como categoría, como lo de la violencia explícita y... Es más difícil, pero 50 sombras de Grey es porno. Yo no lo he visto, ni lo he leído, pero hasta yo que no lo he visto, sé que existe y sé el argumento. ¿Eso es porno o no? Ya, pues hay unos profesionales que categorizan esas cosas para que sí, claro, siempre es un poco arbitrario. Y más allá de la educación sexual en adolescentes... Otras problemáticas, voy a decir, que se pueden recoger del porno es que le puede pasar a personas adultas también. Es que se convierte en un referente en muchos sentidos y, bueno, pues eso, que puede llegar a generar frustración, que muchas veces son los únicos genitales que se ven abiertamente, que tiene un poco que ver con lo que estabas diciendo tú, que es, bueno, vamos a quitar todos los desnudos y que los únicos genitales que se vean sean en porno y si mis genitales no son así, pues bueno, o sea, hay aumento de operaciones de genitales debido
al visionado de porno. También se habla de que, como todo, se acostumbra, ¿no? O sea, que el paladar le puedes acostumbrar, igual que si acostumbras al clítoris a un succionador constantemente, luego seguramente sea más difícil llegar a ciertos estados de estimulación o lo que sea de otras maneras. Con el porno también pasa algo parecido, ¿no? Que luego muchas veces las relaciones, o sea, aparte de lo visual, estimular los otros sentidos, olores, tacto, etcétera, pues es un poco más complicado. Problemas de disfunciones a edades tempranas, porque hay comparativas, la duración, que creo que el problema, hemos empezado hablando de educación sexual en menores, pero bueno, que el problema también es un poco más extenso. En la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Problemáticas asociadas igual a ese consumo, preparando el programa y leyendo lo que me parecía un poco impresionante, cómo era el tema de las adicciones a veces al porno y lo que suponía una especie de incapacidad luego para relacionarte, pero al final, claro, como ese acceso infinito a imágenes, a vídeos, ¿no? Como que todo siempre es diferente, siempre son nuevos estímulos, todo es súper excitante en 5 segundos, ¿no? Y luego cómo eso contrasta con tu propia realidad, ¿no? Y luego, o sea, claro, pues... Súper excitante en 5 segundos y lo contrario, hay que durar 1 hora. 1 hora, claro. Porque se toman 24 cámaras y alargan la realidad y pues... Sí, y luego también un poco, pues creo que en línea de lo que hemos comentado igual a veces en otros programas, que al final estás dentro de unas plataformas que lo que quieren es que estés ahí y que vuelvas y que sigas viendo, y entonces hay veces que en esa adicción o en ese abuso, por así decir, del porno, también estás dejando de hacer cosas. Creo que cuando planteábamos este programa, sí que creo que a mí me pasaba que se me hacía complicado hablar de esto, porque creo que dentro de los feminismos es algo que siempre ha generado mucho debate, creo que conecta muy directamente con la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y con nuestra sexualidad. Entonces al final creo que abre muchísimas vías de conversación que no, como decía Guillermo al principio, no generan pues consenso, pero bueno, que pienso que aún así, o sea, aunque yo haya sido las primeras que igual le costaba hablar del tema, creo que es verdad que es bueno hablarlo precisamente para poder quitar ese tabú, ¿no? Y para poder, no sé, creo que a mí en general, pensando en porno, pero pensando en sexualidad, que es un poco lo que teníamos ahí en la cabeza, siento que ahora mismo tenemos como mucha relación de expectativas, ¿no? O de presiones asociadas, y también a veces un poco de como cierta culpa o cierta idea como de... y que creo que en la serie de Fleabag a veces sí, bueno, eso, hacían referencia de soy una buena feminista si pienso X cosa, ¿no? Claro, sí, o soy una mala feminista si cualquier cosa, no, entonces que a mí también me parece interesante dentro de esta conversación, porque quizá igual este tipo de tema, igual, ¿no? Como estas cosas que hablamos, nos surgen más consensos, pero también hablar de lo incómodo de estas conversaciones, ¿no? De, pues igual hay cosas que se alinean con cierto porno o ciertas formas de concebir que a gente que no nos alineamos con la norma nos excitan, y eso no te hace mala feminista, ¿o no? O como, o al revés, o sea, ¿no? Como que se tiene que contemplar. Es que igual que estábamos diciendo, bueno, cosas más negativas asociadas al porno, pues es que es verdad que también hay otras voces, y sí, una cosa la has mencionado, o sea, que a mí me parece interesante, que hablar de porno, o sea, que permite abrir conversaciones sexuales o sobre sexualidad que igual de otra forma no se dan, que permite satisfacer ciertos deseos o gustos o inquietudes, incluso investigar un poco sobre tus gustos, tus límites, y muchas cosas, claro, que eso también existe. Y otra de las cosas que has mencionado en esto de la adicción, ¿no? Que pasamos muchas horas, bueno, es que también existe una cosa ahora ahí con el porno, el chantaje este, ¿no? Que tú estás viendo porno, te graban, imagínate, masturbándote mientras ves el porno en su página, y después te llega el chantaje. El tema es que esto que comentas, que no había caído en ello, pero es muy fuerte, y justo lo que venía comentando Irene, es que no hablamos generalmente de sexualidad o de sexo cuando es algo que está presente en nuestra vida de una manera muy cotidiana. Y es un tema que no sigue siendo, o sea, es un tabú a todos los niveles, ya no solo hablar de pornografía, o sea, hablar de sexualidad es, o lo reservamos para el típico machirulo bozarrón que nos da vergüenza a todos, o es muy difícil que hablemos, salvo que sea un espacio súper seguro, hay una confianza muy establecida y dentro de esa confianza se sepa que se puede hablar de ello. Es muy raro esto que estamos haciendo aquí. No somos el primer podcast que lo hacemos, ni el 29º, pero no es lo más habitual que se pueda hablar con normalidad de ello, y al final es porque ese tabú que está impuesto
va a todas las esferas de... No ya es que los críos... Es que los críos no conocen otra sexualidad que la que ven en clase, si con suerte la están viendo, que ahora, pues lo que decíais, está mucho mejor que en nuestra época o que en nuestra edad. Pero también hay un giro reaccionario con el PIN parental y todo esto. Y Claro, También, claro. sí. Es decir, están relegando la sexualidad exclusivamente a lo pornográfico. Yo os lo comentaba antes, que lo había apreciado y algo había leído al respecto, de que parece ser que sí que hay cierta tendencia en las películas de Hollywood que la sexualidad desaparezca o sea muy poco frecuente. Sí que por eso en pelis de los 80 a los 90 igual era demasiado burdo y gratuito, pero era mucho más fácil encontrar desnudos o escenas de sexo no explícitas que en las películas de ahora. Una película, incluso en romances, acción, thriller, lo que sea, la sexualidad está muy poco presente y parece que se queda relegada exclusivamente a lo pornográfico. Estoy de acuerdo en que creo que igual, o sea, hay muchos podcasts, mucha gente que ha hablado de esto, pero yo cuando escucho ese tipo de cosas echo de menos, creo que igual esto también es algo recurrente de otros programas, pero es el espacio a la duda, porque tengo la sensación de que muchas veces en todo esto, incluso, ¿por qué no salen en Hollywood? Pues porque la Hollywood quiere vender y no quiere lío. O sea, como ya no quieren ser cancelables. Yo aquí estoy lucubrando porque es verdad que tampoco tengo ahí como muy presente ejemplos igual, ¿no? Pero que es que en realidad creo que sí que hace falta un poco de lío, entre comillas, de que podamos hablar de ello, que podamos dudar, que podamos estar expresando cosas que nos inquietan sin tener miedo a ser juzgadas, ¿no? Por lo que estamos expresando. O sea, todo dentro, como siempre, de, bueno, pues consentimiento y una serie de cosas, ¿no? Pero es que incluso lo que es el consentimiento, o sea, es una cosa que ahora mismo creo que no es un consenso, ¿no? O sea, que para lo que para alguna gente es consentimiento, para otra gente diría que no. Entonces, por eso creo que es necesario poder hablar de ello, porque igual antes había un único modelo en el que, ¿no? Como era todo muy tradicional y había ciertos códigos implícitos X, pero estamos en un punto en el que ese modelo de relacionarte también se ha roto y no tenemos igual nuevas formas de implícitos, pero igual necesitamos seguir hablando, ¿no? Si os parece, para añadir otra línea más y seguir dando ideas y dando vueltas a este tema, que lo que dices tú, sin ir a temas súper seguros o certezas súper seguras como quizá en otros podcasts, nos ha mandado una collaza asturiana, le consulté un poquito a ver si tenía opinión al respecto y tiene bastante. Es Lina Quitera, es una collaza asturiana, militante de Batel, del bloque Astur Trans en Lucha, y nos ha mandado un audio para, bueno, contar un poquito su visión y seguir profundizando un poco en pues, este tipo desde distintos prismas, ¿vale? Si parece. Lo primero de todo, y pues, lo que es necesario admitir, es que cuando pues, una ve lo que ve en este mundo y ve un poco la cierta, o decirlo con un eufemismo, involución de que está pues, la formación de muchos chavales, y digo lo en masculino, a todo lo que es la sexualidad, etcétera, ciertas preocupaciones, ciertas afirmaciones que se suelen hacer, ¿no? Como, bueno, y que pues los guajes ven pornografía y tal, y van a tal, y yo pues como que lo apliquen esas relaciones, ¿no? En muchos casos, además, hablamos de relaciones heterosexuales. Y anecio mucho en lo del masculino, ¿no? Porque también, y como, bueno, ¿y ellas qué? O sea, en plan, les moces pequeñas, ¿cuál es el mo también que tienen un poco de llegar a eso? Porque, quiero decir, siempre hay un problema, ¿no? Cuando siempre se ponen cierto tipo de roles o cierto tipo de responsabilidades nada más nun de los dos géneros y de normal cuando eso pasa siempre tienen cierta justificación misógina y en ese sentido pues yo creo que incuestionable, ¿no? Hablar de educación sexual y plantear este tipo de cosas. Y lo cierto es que no podemos entender ni el trabajo sexual ni la pornografía como una cuestión de simplemente lo que más se consume, lo que más se ve. Y de hecho para mí la tema de una educación sexual pues integrada, realista, diversa y acorde a pues, todo lo que lleva la sexualidad, todas esas implicaciones, que no sea simplemente manual de cómo pones el condón, como tal, pero creo que tienen que ofrecer también una perspectiva muy variada. Y creo que precisamente la educación sexual a entender precisamente que la pornografía también lleva variada. Y la pornografía puede entenderse como una gran mena de expresiones artísticas y de todo tipo. El caso es que van de pues este tipo de producciones de material hecho así, pues como más vamos a decir polémico, o vamos a decir pues que lo único que busca es vender y aprovecharse y como sacar el mayor rédito posible, y además a costa fecha de los propios trabajadores sexuales, a pues bueno, muchas producciones que son realmente una maravilla de decir
y mucho tema de autoproducción, mucho enfoques más diversos, más que incluso a veces cuesta incluso poner la etiqueta de pornografía porque buscan otro tipo de enfoques artísticos o incluso educativos. También hay que lo decir así, ¿no? Lo que sí que necesita saber la gente que pues en unos añinos pues va a tener relaciones sexuales, etcétera, necesita saber que este mundo funciona así, ¿no? Que este mundo plantea muchas cosas como un tabú, pero muchos de estos tabúes ejercen un cierto como una herramienta de control, ¿no? Entonces un modo de precisamente garantizar cierta libertad o cierta pues autonomía a estas personines que se están formando y precisamente, o sea, no advertirles como tal, de advertir de la pornografía, no, informar de lo que lle, pues tanto la pornografía, pues como el trabajo sexual, pues como lo que lle la sexualidad en general, fuera de estos ámbitos, pero también necesitamos hablar de como nosotros, en plan, o sea, llegamos a ese mundo y otra cuestión muy distinta. Existe siempre ese paternalismo, especialmente por parte de las familias, pero lo que necesiten también estos mozos es entender que necesitan hacerse totalmente encargo del su cuerpo, que bueno, que ellos muchas veces van a toparse con un mundo que es hostil y que situaciones que ellos no conciben necesariamente como sexuales o como que no se perciben como sexualizadas, el mundo sí que va a hacerlo con ellos, ¿no? En un mundo que a fin de cuentas, que por mucho que queramos cerrar los huellos, es capitalista. Y esto tiene un poco esas implicaciones. No podemos hablar de abolición de ciertas cuestiones. No podríamos hacerlo en sin plantearnos cuántas más cosas queremos abolir, definitivamente, abolir este estado capitalista. Y espero que un poco esta pequeña reflexión ayudaré un poco a dejar ciertos puntos arriba de la mesa. Así que nada, un saludín para el escuchu y muchas gracias. Como se dice muchas cosas, la collaza. Ha hablado de otras formas o de otros tipos de porno que incluso a veces no tienen por qué llevar o bueno, no quieren llevar o no se les pone la etiqueta de porno. Eso me parece interesante porque bueno, ya estábamos diciendo que es bastante difícil definir lo que es porno y lo que no. Seguramente igual podamos decir así muy genérico que es una forma de entretenimiento adulto. O sea, yo lo que quería plantear es que no sé si el porno moldea nuestra idea sobre la sexualidad o a su vez también estaba influenciado por la realidad, porque todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Que es una cosa, el mainstream pues igual es heterosexual, siempre desde la mirada del hombre, desde una superioridad moral y física y todo del hombre, la mujer simplemente es penetrada, todo, bueno. Pero igual también hemos dicho que es ficción, pero igual también es que es una forma muy exagerada de reflejar la realidad. Y cuando ha habido otras voces y otras realidades, pues surgen otras cosas como el porno feminista o el posporno, que creo que no quieren solo hacer otro tipo de porno, sino señalar todas esas cosas que no nos... o que con las que no estamos muy conformes con el porno, ¿no? Todo esto que veníamos mencionando y hablar de que hay diversidad y de que hay peculiaridades. Es que a mí me salen 3 niveles de problematización, ya lo problematizo yo. De una mano, es entretenimiento adulto. Bueno, sí, pero también el juego de la ruleta en el casino. Quiero decir, hay que definir un poco más, ¿no? Pues, suponiendo que sea un consenso que... Yo lo he dicho así como muy genérico. El anuncio del chocolate. También es una industria. También es una industria. Sí. Luego está la crítica de eso, que es machista, es cis heteronormativo, pero también hay unas alternativas. Y después está la problematización en sí, que a mí siempre me genera un conflicto de legitimar el meter el lucro y el beneficio económico en el sexo. No quisiéramos ahondar en este melón también del regulacionismo, abolicionismo con la prostitución, pero en esto coincide con esta problemática que es un gran melón para la movilización feminista, bueno, para todas las movilizaciones sociales, para la izquierda sociopolítica en general. No es una crítica en la que, como dice la collaza,
que, claro, cuando acabe, o sea, no en tanto que como cualquier de explotación laboral, entendéisme, que, por supuesto, cuando abolamos el capitalismo, pues acabará toda la explotación del ser humano por el ser humano y demás, sino de mientras que abolimos el capitalismo, para mí también, yo sí que veo una diferencia entre lucrarse siendo docente o en un taller con lucrarse o que haya un beneficio económico alrededor de las relaciones sexuales, ya sean reales o sean ficcionadas en el cine. Parlabais de Hollywood, sí que en ese mundo se avanzó mucho, ¿no? en esto de estos expertos de intimidad, no sé cómo lo llaman, que ahora esta cuestión se trabaja con mucha mayor sensibilidad que antaño y bueno, quedará mucho, ¿no? La industria del porno sí que hay alternativas, lo mismo que hay alternativas en la industria de la prostitución, que no todo el mundo trata estar. Pero yo es que en sí también tengo una enmienda a la totalidad sin hijaz, pero bueno, que no sé si es para hoy. No sé, yo algo de lo que comentaba Egatia, que resonaba un poco con lo que contaba Lina, es este tema de reflejar la realidad. Claro, es cierto, yo creo que algo que lo ha comentado Egatia y me ha hecho un poco de clic ahí, ¿no? Que el porno actual mainstream igual refleja, no necesariamente la realidad ni la actualidad, pero sí un poco los mensajes que se van mandando, sí. Sobre todo a las mujeres, bueno, y a los hombres también, claro. Porque a las mujeres se les manda el mensaje constantemente de tu deseo está subordinado al hombre y tu deseo tiene que ser complacer al hombre. Sí, y al hombre... Tu cuerpo tiene que ser este... Eso es. Y claro, el porno, yo creo que es un poco círculo vicioso. O sea, no es solo que los chavales ven un porno que es súper abusivo para las mujeres, súper degradante y tal y cual, y por eso luego es lo que demandan. No, es que todo el patriarcado va a eso y sigue yendo a eso, entonces el porno lo refleja cada vez de una manera más salvaje, más explícita. Y eso a su vez vuelve al círculo, o sea, se retroalimenta. Por eso también, claro, lo que comenta Lina, de esos espacios o esas producciones porno, o como les queramos llamar, porno quizá queer, porno feminista, porno ético, que reflejan otras realidades en las que verdaderamente existe un consentimiento y un deseo y unas ganas de producir algo, incluso a niveles artísticos. Y claro, hacer una enmienda a la totalidad voy a decir la expresión, del trabajo sexual, se me hace difícil cuando planteamos esto. Claro, vale, no hay libertad bajo el capitalismo en ningún punto, vale, de acuerdo. Vender tu cuerpo no es lo mismo que vender tu fuerza de trabajo para trabajar en una carnicería, coincido. Sí. Pero ¿en qué punto marcar la diferencia cuando hay gente que sí que está trabajando con su cuerpo de una manera verdadera y genuinamente libre y expresándose de manera genuinamente libre? Claro que mientras tanto hay millones de personas que lo están haciendo de una manera forzada o obligada por el sistema. Pues no tengo respuesta, ¿eh? No planteaba la pregunta como para respondérmela porque honestamente no sé salir de ese bucle, la verdad. Ya. Yo es que creo que en general no hacemos nada libre y creo que estamos todas condicionadas por la sociedad en la que vivimos y las estructuras que nos atraviesan, y creo que aquí tampoco escapa, o sea, esta industria o a la de la prostitución tampoco escapa esa lógica. Lo que a mí ahora se me hace complicado, también igual porque tenemos un tiempo acotado y igual no ha sido el programa en el que nos estamos programando esta idea, bueno, no sé si vamos a saber solucionar este debate eterno, que yo honestamente a mí me pasa que yo escucho posiciones desde el abolicionismo que me resuenan mucho y que yo entiendo y digo, pues igual en mi sociedad ideal nadie tendría que consumir prostitución, ¿no? O sea, o nadie tendría que pagar por follar. Pero luego también veo cuál es la realidad, o igual desde un punto, si quieres, más pragmático, ¿no? Que veo el mundo en el que vivimos, en el que estamos, y todas las problemáticas a las que se enfrenta mucha de la gente que decide, pues ya digo, no creo que de forma libre, pero sí que decide dedicarse a la prostitución, y me cuesta también no empatizar, y me cuesta también, no sé, eso, como decir, bueno, pues ahora te lo voy a poner más difícil, ¿no? Para seguir haciendo esto. Entonces, bueno, eso, creo que no vamos a solucionar aquí este melón. Pero creo que igual volviendo un poco a esta cosa de pornografía, sexualidad y tal, sí que me parece que para mí una idea central es que es importante que no solo que haya educación sexual en lo formal, como decíamos, sino que sea algo muy informal, que podamos estar hablando de ello, y que luego cuando hablemos de ello, que no... O sea, a mí una cosa que incluso dentro del propio feminismo creo que a veces hemos reivindicado mucho es... como tú tienes que conocerte muy bien, tienes que saber lo que te gusta, lo que no te gusta, y entonces así. Y a mí hay una frase de un libro que se llama El buen sexo mañana que me gustaba mucho, que decía que no tendríamos por qué conocernos a nosotras mismas para evitar o para estar a salvo de la violencia. Y yo creo que es que las relaciones sexuales
las certezas igual es lo último que te encuentras. O sea, como que cuando tú te encuentras con una persona, no sabes cómo va a empezar, cómo va a acabar. Bueno, igual habéis hecho un lío en un día y está genial, pero que... El famoso contrato. Sí. Claro, ¿no? Pero que a mí me parece guay que cuando se hable, ¿no?, a los chavales o cuando hablemos entre nosotros y nos generemos expectativas, o sea, que está bien la duda, que está bien el riesgo dentro de los límites, ¿no?, de no violentar a nadie. Sí, es que de la misma forma que decimos que o queremos huir de la prohibición, de lo prohibitivo, de no te toques, no mires, no veas, pues bueno, igual también hay que huir un poco de lo prescriptivo, ¿no? Y no decir, tócate, tienes que ver porno, tienes que consumir eso, tienes que conocer todos tus límites, conocerlo todo. Bueno, pues ya iré viendo cuándo me toco y cuándo no me toco. Y que creo que estamos bastante de acuerdo en que no vamos a llegar a una conclusión, que el debate es difícil, pero bueno, que creo que tampoco queremos, ¿no?, llegar a una conclusión o tampoco decirle a nadie ni que se toque ni que no se toque. Como no pensamos gobernar mañana, la toma el Parlamento no parece. No está... Tenemos tiempo, está claro que es un tema complicado y como decía Irene siempre, ¿no?, hay argumentos que te resuenan por ambos lados y que hay que ser muy conscientes de la realidad en la que vivimos y no igual del mundo ideal que nos hemos imaginado. Creo que lo que coincidimos es que hay que poder hablar de ello. Sí. Y pues un poco lo que decía Irene, o sea, poder hablar, eso, ni siquiera como se habla tradicionalmente en la izquierda, desde ese pragmatismo de, vale, antes esto era de esta manera, ahora tiene que ser justo lo opuesto para responder a ello, porque no funciona. Y el tabú sigue estando. O sea, no está funcionando ese pragmatismo, es evidente que no. También hay que destacar esto, aunque la situación, bueno, pues la veamos oscura, veamos que si el puritanismo, que si el porno masivo y tal y cual, creo que antes no se hablaba con tantísima frecuencia de esto, aunque sea a nivel podcast o lo que sea, estos temas no se abrían, o no existía tanta gente concienciada de esto, incluso con que tenga unas películas en la cabeza o se crea el salvador de la sexualidad con su programa y su tal. Creo que ese paso es importante haberle dado. Ahora queda muchísimo melón por abrir y muchísimo por recorrer, pero bueno, por no ser súper negativas con este tema. Yo creo que, bueno, pues el poder estar hablando de esto y que haya habido mucha gente antes de nosotras que lo haya hablado y que lo seguirá hablando, creo que también es importante. Que esto luego se transmita al chavalerío y como decíais antes, a los adultos, porque hay adultos que no conocen su cuerpo, que no conocen el de los demás, que no conocen sus límites, que no conocen lo que es la sexualidad de verdad, y no hablo de señores de 60 años, hablo de señores de 30, de 40 o de 20, pues también está ahí. Entonces, bueno, si podemos seguir hablando de esto con naturalidad, yo creo que algo ya habremos hecho. Y otra cosa que diría es que no solo hablar, ¿no?, sino que también las últimas luchas feministas, ¿no?, y la reivindicación, como que han avanzado mucho en materia de lo legal o en materia, ¿no?, como de una serie de cosas de lo que consideramos aceptable y no en las relaciones. Pero también igual por esa inercia hemos pensado que podíamos legislar todo, y igual hay ciertas cosas que tampoco tienen, o sea, que estén dentro de un campo, ¿no?, de lo que nosotros consideramos que eso no deseable o eso no aceptable, no implica que tengan que estar sí o sí en el Código Penal, ¿no? Que a mí eso es una cosa que a veces me raya y, o sea, sobre esto, vamos, esto no lo he dicho yo, que son entrevistas que yo he escuchado de vez en cuando y he escuchado bastante esta idea Clara Serra y a mí me ha gustado bastante, como la cosa de que sea algo ético no quiere decir siempre que tenga que ser legal. Bueno, pues seguimos hablando de ello en comentarios, que al último están medrando las visualizaciones, pero están bajando los comentarios, por favor. De sexo no hablaremos, pero digo pidiendo comentarios va a ser una constante en el programa. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Alina por ese audio y bueno, seguiremos hablando de todo un poco, como siempre al escucho. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Wow.